Y tenemos con nosotros... Buenas noches, señoras y señores. Al Gobierno, cuya sonrojante incompetencia ha alcanzado cotas sin precedentes, en medio de una espantosa crisis con miles de muertos, le queda el último recurso de la política social. Las políticas sociales se revelan hoy más necesarias que nunca porque además son de justicia y serán, no cabe duda, el caballo de batalla de los próximos años. Quien se obstine en ignorarlas quedará fuera de juego y asegurará que el Gobierno de la pandemia pueda asirse a una tabla de salvación que no merece. Las políticas sociales pueden adoptarse con el entusiasmo de quien cree que son de justicia o con la resignación del que considera que cualquier otra alternativa sería peor. Pero en todo caso son el único camino para detener el cambio de régimen que nos reservan y revertir el proyecto de balcanización de España y de entrega de su soberanía. Sanitarios kamikazes, cómo los trabajadores españoles están luchando contra el coronavirus sin protección. Los enfermeros y los médicos nos han mostrado cómo se hacen sus propias batas, máscaras y escudos. Han sido abandonados por el Gobierno. España toma conciencia con retraso de la magnitud de la epidemia. Después de un aumento en el número de personas infectadas con COVID-19, la oposición critica la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez. Coronavirus en España, todos los motivos de un balance catastrófico. Retrasos en la reacción del Gobierno, tragedia en las residencias de mayores, una tasa alta de infección entre médicos y enfermeros. Por lo tanto, el país ha alcanzado números récord en la propagación de la pandemia. ¿Cómo respondió tan mal España? España vio lo que había sucedido en Irán e Italia y, sin embargo, superó el número de muertos de China en uno de los momentos más oscuros de la historia española reciente. Todos estos medios son medios progresistas, son medios que por su carácter ideológico están próximos a Sánchez. Todo el mundo, sin embargo, se ha enterado de la incompetencia de este Gobierno. ¿Cómo será que hasta sus amigos le ponen de hoja de perejil? Cada vez que Sánchez se ponga campanudo, sacando a colación todos esos estudios en cuya mayor parte pues, no hay más que falsedades y que son directamente inventados por el propio Sánchez, hay que lanzarle a la cara la portada del New York Times, en la cual califican a nuestro personal sanitario de kamikazes. De kamikazes por el modo en que han tenido que enfrentar a la pandemia. Usted, señor Sánchez, es quien ha convertido en kamikazes a nuestros sanitarios. Usted y solo usted. Por alguna razón que sería imposible de adivinar si hiciésemos caso al Gobierno, España ha sido el país que está sufriendo el confinamiento más duro en esta pandemia. En España han fallecido más personas que en ningún otro lugar por millón de habitantes. Ningún Estado europeo ha padecido unas restricciones como las nuestras y tampoco ninguno presenta unos presagios tan lúgubres para el futuro. Los errores y las incompetencias del Gobierno se han multiplicado de tal modo que casi cuesta atribuirlos a la simple incapacidad. A la gestión de los test, sumada a la permanente indecisión en torno a la necesidad de las mascarillas, hay que añadirle las arteras maniobras políticas, el acoso a la oposición y los pactos en las sombras. En los últimos días, el Tribunal de Cuentas incluso ha descubierto un desfase de 9.000 millones de euros en la cuenta general del Estado. La prevista prolongación del encierro que ha solicitado Sánchez comienza a no ser entendida en ninguna parte. Por ejemplo, este lunes Italia ha salido de su situación sabedora de que no se puede prolongar por más tiempo tal estado de cosas. Se abre paso la sospecha de que el Gobierno prolonga el estado de alarma por razones ideológicas. Por si esto fuera poco, el Gobierno condena a Madrid, la locomotora económica de España, a rezagarse con respecto al conjunto del país, en lo que más parece un castigo político que una medida sanitaria. El problema es que la economía se resiente y ello va a afectar gravemente al conjunto de la misma.
Pese a la catastrófica gestión gubernamental, la izquierda secunda al gobierno por razones puramente ideológicas. Los medios de izquierda, que en principio apoyaron la versión de que el virus era prácticamente inocuo, tratan ahora de sostener a un gobierno que va a destruir 2 veces el país. Una primera desde el punto de vista sanitario y humano y otra desde el punto de vista económico, que equivale a decir también sanitario y humano. Y tenemos con nosotros, para hablar de estos asuntos y algunos otros, a don Jano García. Don Jano, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, don Fernando? Muy bien. Economista y escritor y muy activo en Twitter, donde suele despacharse con unos tweets ciertamente brillantes y bastante contundentes, por otro lado, hay que decirlo. Pues en esa línea contéstenos, si es tan amable, ¿por qué España es el país con los números más terribles en cuanto a fallecidos? Bueno, es que esa pregunta es evidente, porque no hicimos nada por una cuestión ideológica. Todo el mundo ha podido ver ese informe el 10 de febrero que firmó el propio Fernando Simón, en el cual se advertía prácticamente todo lo que iba a ocurrir en España. Y a pesar de ello, pues se decidió hacer caso omiso, se decidió decir a la gente que los españoles tienen la memoria muy corta. Pero recuerden qué es lo que nos decían el 7 de marzo, el 6 de marzo, que esto eran 2 toses, paracetamol y ya está. Y de repente pasamos de eso en una semana, que se dice pronto, en una semana, a todo el mundo encerrado en sus casas. Pero bueno, esto es uno de los problemas que tiene este país, y es que la manipulación de masas funciona muy bien, los medios de comunicación con gran alcance, por desgracia, están al servicio del gobierno. Y pues claro, el español medio, que no se dedicaba a leer informes de lo que publicaba el Imperial College o The Lancet o el informe que publicaba el gobierno singapurense, pues se creía lo que le contaban los medios de comunicación, y pasamos de él no pasa nada al caos, a todo el mundo histérico, abarrotando los supermercados. Y claro, el nivel de contagio en España ha sido mucho más elevado que otros países, y es que los números no mienten, Fernando. O sea, tú coges los números y los coges y dices, países que tienen más víctimas por millón de habitantes, España el primero. Países que cuentan con más infectados por millón de habitantes, España el primero. A partir de ahí, cada uno puede vender la monserga que le dé la gana, pero los números son los que son. Sí, señor, lo que pasa es que también llama la atención la unanimidad de los opinadores de un determinado sesgo que no sé por qué se empeñaban en rodear de un carácter de fantasmagoría conspiranoica todo lo que tenía que ver con el COVID-19. Sí, es que además esto es una cuestión que, igual que hay otras cosas que ahora mismo lo vemos, que gente pues que dice Bill Gates, que pone a Bill Gates por el medio, a Soros, todo este rollo, que esto, bueno, pues vale, puede entrar dentro de eso porque no se puede probar. Pero es que esto, claro que lo podías probar. Simplemente siguiendo lo que estaba pasando en China, ya veías que esto no era normal. O sea, cuando tú ves una ciudad como Shanghái, que está completamente vacía, y esto fue a finales de enero, principios de febrero, tú ya tienes que, por lo menos empezar a sospechar que esto es algo más serio. Porque Shanghái es 3 veces Nueva York. Si tú, un ciudadano español, le hubieses dicho, oiga, ¿usted se imagina Nueva York completamente vacío y todo el mundo en sus casas? Te hubiesen dicho que no, que como mucho en alguna película o algo similar. Pero bueno, Shanghái 3 veces Nueva York. Pero no solo eso, es que encima, lo que no tiene perdón, es que los italianos nos avisaron. Estábamos ya todos viendo lo que estaba pasando en Lombardía. Y aquí nos decían que es que el sistema sanitario italiano que era poco menos que una basura, cuando el sistema sanitario de Lombardía precisamente es de los mejores del mundo. Y estábamos viendo también cómo el personal sanitario estaba cayendo como moscas, cómo la gente mayor era la que más sufría. Y aquí no se ha hecho nada. Ningún tipo de previsión. Se dejó pasar todo y de pronto, pues claro, cuando estos voceros, pues tú los has denominado de otra forma, yo para mí directamente son voceros, lo que hacían era obedecer las órdenes gubernamentales. Pues si es que viven de ellos. Dependen de ellos. Entonces, a partir de ahí su independencia es nula. ¿Qué es lo que te dice el que te paga? Pues tú es lo que replicas. Es así. Bueno, hemos llegado a un punto en el cual las cosas da la impresión de que la situación ya no da mucho más de sí. La pregunta es si ha llegado el momento de terminar con el estado de alarma. Ya sabemos que no políticamente, pues sabemos lo que está pasando, pero digo, desde el punto de vista de la racionalidad. No, por supuesto, desde el estado de alarma ya no tiene ningún sentido. No esta nueva prórroga que han aplicado, sino la anterior ya no tenía sentido. Pero es que aquí lo que vamos a ver, y esto es así, ahora nos han dicho 15 días más, luego nos dirán otros 15 días. El objetivo es que el estado de alarma se prorrogue para que luego en julio y agosto, como no hay sesiones, pues todo el mundo además ya, pues algunos, los que puedan, los que tengan dinero, porque eso es otro tema, también el tema económico, que aquí la gente no lo ve hasta que lo vive, pero bueno, esto si quieres luego lo abordamos luego, pero en julio y en agosto la gente ya estará de vacaciones, ya podrán irse al chiringuito, tomarse unas cervezas,
Entonces se olvidan pronto. Los españoles de esto se olvidarán pronto y no querrán escuchar problemas. Entonces el objetivo es ese. Y cuando volvamos a reanudar la actividad en octubre, pues ya todo este cabreo que hay generalizado, lógico y normal, derivado de la nefasta gestión sanitaria de este gobierno, se habrá pasado. Entonces, por eso se prorroga el estado de alarma. Pero no tiene una explicación lógica. Es una prórroga política, en definitiva, no tiene un carácter sanitario. En absoluto. Pero si es que además, esto, si lo hubiésemos hecho con anticipación, se podían hacer leyes ordinarias, que el señor Sánchez dice que no se puede y es mentira. Se pueden hacer leyes de seguridad nacional, leyes extraordinarias en relación a sanidad. Esto lo podían hacer las comunidades autónomas perfectamente sin tener que recurrir al estado de alarma. Pero es que lo que se busca es eso, intentar alargarlo el máximo posible y cuando ya, digamos, se diga, ya no hay estado de alarma, ya todo el mundo estará distraído con que en julio a ver a qué apartamento me voy, a ver a qué playa, me voy a ver a los amigos que están en no sé dónde, pasan el verano así y la masa social, cuando vuelva en octubre, se les habrá olvidado. Ahora, lo que no se les va a olvidar y que lo van a vivir, lo que pasa es que esto pasa como el coronavirus. Yo pongo el mismo ejemplo. Esto es como decíamos, que viene un tsunami y la gente, como no lo veía, pues no se lo creía. Exagerado, conspiranoico, alarmista. Con la economía pasa exactamente lo mismo. Viene un tsunami que es encima muchísimo peor que el propio coronavirus y como todavía no lo estamos viendo en las costas, el efecto que va a producir, pues bueno, la gente pues sigue pensando que esto es una exageración, pero es que estamos viviendo la crisis económica más grave de los últimos 100 años, que no es cosa menor, que hemos tenido una guerra civil en los últimos 100 años. O sea que... Hay un debate que es un poco absurdo desde mi punto de vista, que es el debate entre la salud y la economía, como si no fueran lo mismo. Totalmente. Es que sin economía no tienes salud y el sistema sanitario vive de la economía. Esto es, digamos, es un círculo. O sea, es que tú si tienes un sistema sanitario colapsado, tienes una economía colapsada, que era el problema y el gran riesgo de este virus más allá de su letalidad. Lo que pasa es que lo hemos hecho fatal, peor imposible. Hemos condenado al sistema sanitario y, por supuesto, hemos condenado al sistema económico. Pero es que este gobierno, lejos de intentar salvar o amortiguar el golpe, que es irremediable, porque esto es una crisis mundial que evidentemente va a afectar a todos los países, España va a ser también el país más afectado económicamente. Es una cosa que, de verdad, yo no puedo comprender cómo la gente no ve esto. No lo entiendo. Sigo sin creer ciertos discursos que escucho, como por ejemplo los que hemos escuchado recientemente, que esto es un poco intentando hacer la división entre ricos y pobres. Esos 4 millones de parados que tiene ya casi España, son todos millonarios que están en el paro por gusto. La gente que es despedida de esas pequeñas y medianas empresas que no tienen liquidez y que este gobierno ha sometido a una asfixia fiscal absoluta, ¿son todos millonarios? O sea, ¿cómo podemos hacer una dicotomía tan absurda y cómo la gente se lo puede tragar? Pero sí, esto va a llegar. Y esto es un problema tremendo porque es cierto que nosotros hemos tenido la crisis 2008, pero veníamos con otras condiciones. La crisis de 2008, España tenía una tasa de paro muy baja cuando empezó la crisis, teníamos una deuda pública del 60%, incluso llevábamos 2 años consecutivos teniendo superávit, luego ya vino el déficit que nos dejó Zapatero, que fue del 12%, pero es que ahora nosotros venimos con déficit, con una deuda pública del 100%, con una tasa de paro, cuando empezó toda esta crisis, del 14%. Y no solo eso, otro tema que no se está tocando en absoluto, que es el tema de la legislación laboral. Tenemos una legislación laboral muy rígida, unos salarios mínimos que se han estado elevando con alegría, que ahora ya veremos cómo vas a conseguir tú crear empleo cuando el salario de mercado es inferior al salario, entre comillas salarios, que es decir, la ayuda pública que te va a dar el gobierno. Que alguien me explique quién va a trabajar recibiendo menos de lo que te da el Estado, porque eso es imposible. Siendo realistas, ¿hasta dónde nos podemos ir con el paro? Cerca del 30% sin ninguna duda. Eso la gente lo tiene que tener claro, que España va a estar rondando esas cifras en los próximos meses. No va a ser algo que vamos a tardar mucho en ver. La velocidad a la que disminuya dependerá también de cómo se comporte este virus, que todos estamos ya dando por hecho que ha desaparecido, que la gente cree que porque el señor Sánchez firme unos cuantos decretos y diga usted puede pasar de fase, el virus ya no está ahí. No es así. Hay gente que también cree que el calor va a conseguir eliminar al virus. Ya son infinidad de estudios los que dicen que esto no consigue eliminar al virus, el calor no nos va a ayudar en este aspecto. Entonces, si nosotros recibiésemos una segunda ola, pues ya te digo que el desastre sería mayúsculo. Ahora bien, si no es así, pues la velocidad de recuperación de esa tasa de desempleo puede ser rápida. Pero esto está en veremos. Lo que sí que sabemos seguro es que de momento vamos a entrar en una crisis que no tiene parangón en la historia de España en los últimos 100 años. Hay una cierta seguridad acerca de eso, y es en cuanto a la profundidad de la crisis.
En cuanto a la duración, yo creo que se están lanzando mensajes que son equívocos. Hay numerosos economistas que están señalando una y otra vez que de recuperación en 3 años, nada de nada. Esto es muy aventurado, yo no me atrevo a hacer esta afirmación porque depende de muchos factores, sobre todo depende del sector sanitario. Vamos a imaginar que hay estudios que también van en esa dirección, que este virus va a perder muchísima fuerza y que nosotros no vamos a tener una segunda ola. La recuperación a nivel global, evidentemente, también va a beneficiar a España, que esto es otra cosa que mucha gente desconoce. El 24% de nuestro PIB son las exportaciones. Todos nos enfocamos en el turismo, que ciertamente es un porcentaje importante, que es un 13% del PIB, pero las exportaciones no son cosa menor. Si tú en un ámbito de crisis global internacional, evidentemente las exportaciones también se ven reducidas, pues sufres más. Si nosotros conseguimos que el mundo vuelva a una nueva normalidad, que evidentemente no va a ser la normalidad que conocíamos hace 7 meses, si tú consigues que eso sea así, y ojalá y Dios quiera que sea así, la recuperación yo creo que no sería tan tardía. También dependerá de las condiciones que nos ponga Europa, porque evidentemente todo este festival que pretenden, estos brindis al sol que lanzan de no, ayudas para todo el mundo, bueno, eso está fenomenal, pero las tienes que pagar y España no tiene dinero. Veremos a ver en qué queda ese fondo que ya ha anunciado la Unión Europea, que de momento son 500.000 millones de euros, que esos 500.000 millones se dice, todavía no está confirmado, que España podría recibir en torno a 90.000 millones, 100.000 millones, pero eso simplemente daría para pagar los ERTEs de estos últimos meses y poco más, que la gente ya se cree, mira, nos lo dan, transferencia directa, es decir, dinero a fondo perdido, ya está. Bueno, vamos a esperar a ver cuáles son las condiciones y luego ya veremos el rescate en qué condiciones viene, porque yo de verdad lo pienso, la única solución que tiene España es que aquí intervenga la Troika y que, por supuesto, las cuentas no las lleve Sánchez ni el señor Iglesias y que las lleve la señora Merkel. A nivel de soberanía nacional, ¿pierde soberanía nacional? Pues yo qué quieres que te diga, Fernando, yo prefiero que en mi país manden ahora mismo en Alemania o en Bruselas que mandemos nosotros, así de claro. Yo evidentemente tengo otro punto de vista, pero la pregunta es, ¿nos van a intervenir? Yo creo que es inevitable. O sea, es que aquí estamos en una situación que, como digo, España no tiene dinero. Vamos a una crisis que la deuda pública nos dicen que va a estar cerca del 115, no, va a estar más, 120, 125. El paro, ellos nos cuentan que va a estar rozando el 22, el 21, no va a ser así, va a ser mayor. Lo mismo que el déficit, el PIB, ellos dicen que prevén un crecimiento del 9%. Yo auguro que será más cercano al 12, 13%. Entonces, bueno, a partir de ahí tú tienes un país que está quebrado. Literalmente, un país que está quebrado y que necesita ahora recurrir a un aumento de la deuda pública para poder financiar todos estos gastos que vamos a tener. ¿Cómo consigues eso? Pues tienes dos fórmulas. Una, que es bajo el paraguas de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea, esto que hemos escuchado de los coronabonos o eurobonos, que lo que consiste es que el acreedor, el que compra ese bono, sabe que está respaldado por toda Europa. Es decir, tú pagas menos intereses luego y te aseguras de que evidentemente vas a cobrar con mayor probabilidad. Ahora bien, si tú lo haces a nivel nacional, es decir, España, pues en fin, yo creo que los acreedores a lo mejor, una cosa así descabellada que puede pensar uno, prefieren invertir en bonos de Alemania, de Austria o de Holanda. Lógico y normal. Y luego aquí hay otro punto. Nosotros miramos con nuestra perspectiva de la solidaridad europea, pero nosotros también tenemos que tener muy en cuenta, y esto cuando lees la prensa internacional, que es muy interesante, tú lees los artículos que hay en Alemania, en Holanda, en Austria, y la visión que ellos tienen es, bueno, vamos a ayudar, pero hasta cierto punto y con unas condiciones. Entonces, si el rescate no se acepta, pues España yo no sé a dónde puede ir, porque ya sería, vamos, el colmo de la desgracia que nos viésemos fuera de la Unión Europea. No, esto tampoco creo que suceda, pero en fin, la verdad es que están pasando cosas que no podíamos ni imaginar hace muy poco tiempo. Cambia. Una pregunta casi de sí o no, aunque puedo imaginar la respuesta, pero ¿están castigando a Madrid? ¿Están castigando a Madrid por Ayuso, para castigar a Ayuso, por razones políticas, evidentemente? Por supuesto que sí, es que volvemos a los números, Fernando. Coge los números, no tiene sentido que Madrid siga en la fase en la que está, si hace la comparación con otras provincias y otras comunidades. Entonces, a partir de ahí lo que se trata es de intentar golpear a Madrid el máximo posible y de esa forma luego, cuando vengan los problemas que van a venir, pues ya decir, miren la señora Ayuso qué mal gestiona la Comunidad de Madrid. Ayuso se ha convertido en el, digamos, objetivo número 1 de esta gente para liquidarlo. Luego vendrá Almeida y luego, por supuesto, pues seguirán con Vox, que nunca los dejan en paz, pero luego el PP también en pleno, que hay muchos del PP que yo no sé qué es lo que se creen que les va a pasar si consiguen derribar a Ayuso, pero en fin, como el muro de contención. Lo último que brevísimamente me ha llamado mucho la atención es la cuestión del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas que ha detectado una pequeña pella de 9.000, y no me estoy equivocando, 9.000 millones de euros en la cuenta general del Estado. Es verdaderamente para no creerlo. Sí, sí, pero hay que decir que de esos 9.000 millones se estima que alrededor de 1.800, 2.000 millones venían de desfase de Rajoy. De Rajoy, sí. Eso que también hay que decirlo. Sí, pero es el Estado. Quiero decir que... Claro. No, evidentemente, o sea, estos los números son los que son y este gobierno tenía tiempo para haber hecho rectificaciones. No las ha hecho, sino que encima le ha incrementado en 7.000 millones de euros más el desfase. Y estos son los que van a ir a Europa a pedir dinero a fondo perdido. Pues claro, yo ¿qué quieres que te diga? Es complicado. Me entra la risa. Pero oiga, usted... Pero bueno, tenemos una ministra de Hacienda que decía que 1.200 millones eran poco chiqui, que eso quitas, pones... Pues claro, pues ¿qué queremos? O sea, de verdad, ¿qué esperaba la gente con este gobierno que iba a ocurrir? Nos ha tocado el peor viaje de nuestra vida con los peores pilotos. Así es, pero esperemos que saquemos las conclusiones como pueblo, si no, no sé si merecemos ser rescatados o qué sé yo lo que merecemos. Sí, si esto no consigue tumbar este gobierno, yo desde luego que ya no sabe qué puede hacer. En fin, don Jano García, muchísimas gracias, de verdad que le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Un placer, encantado. Hasta Igualmente, luego. Hasta luego. Pues vamos ahora a nuestro encantador espacio, la hemeroteca. ¿Sabéis lo que creo? Que a los que gobiernan en este país los pies les huelen a franquismo y que muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente se convierten en matones al servicio de los ricos. Bueno, para que alguien pierda algo, primero tiene que tenerlo. Esa es la razón por la que a Iglesias nunca se le caerá la cara de vergüenza. Y aunque la policía no está para proteger a los ricos, ¿quién lo diría al ver estas imágenes de la Guardia Civil en el chalet de don Pablo Iglesias? Y como nosotros no somos ricos, pues nos vamos a publicidad. La pandemia ha tenido una primera consecuencia sanitaria que está en la mente de todos, pero tendrá consecuencias aún peores, abundando en lo humanitario y en lo sanitario, además, en términos económicos. Las perspectivas, desde luego, no son nada halagüeñas. Además de la situación sanitaria devenida de la pandemia, la crisis económica que se avecina nos traerá altos índices de paro y de precariedad. De su mano un tiempo de pobreza, de inestabilidad y previsibles desórdenes sociales. La situación empeorará a consecuencia de un absurdo sistema que, si se mantiene, es gracias a periódicas inyecciones de enormes cantidades de dinero. Ese flujo ha generado una deuda gigantesca que pone a España en manos de los prestamistas. Al desorden y la dependencia se le va a sumar la depauperación de la clase media, un proceso que ya se venía sufriendo desde comienzos de siglo. Los estratos menos formados y ya precarizados se pueden convertir en una clase de ilotas, extremadamente dependientes y privados de toda perspectiva. Si España no reorienta su economía, será inevitable que nos deslicemos hacia un modelo en el que los salarios cada vez se ajusten más a la mera supervivencia. Si España no reorienta su economía, será inevitable que nos deslicemos hacia un modelo en el que los salarios cada vez se ajusten más a la mera supervivencia. La dura crisis, lo ha avisado ya hasta el Banco de España, será larga. Es muy probable que el resultado sea considerablemente peor que el de la crisis de 2008. Como entonces, la oligarquía transnacional y sus colaboradores locales serán los únicos beneficiarios, mientras se produce una destrucción de los pequeños negocios, de las pymes y en general del tejido social y económico, que será fácilmente reemplazado por los grandes intereses en medio de ese empobrecimiento general. Dada la situación de progresiva y veloz depauperación, se va a imponer la renta mínima de inserción social, prevista para desempleados que no cobran ninguna renta y para quienes dependen de la economía sumergida. Una medida del gobierno ciertamente cicatera, pues los umbrales para su percepción son muy bajos. Apenas va a paliar la situación, pero servirá para tejer una red clientelar de desesperados, dependiente del gobierno. Un gobierno que es, en definitiva, el causante de esta situación. Don Pedro Fernández Barbadillo, sea usted bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fernando? Le toca un tema complicado porque es siempre desagradable, pero es que el paro, la deuda, la pobreza, la caída en picado del PIB son las perspectivas y es mejor no engañar a la gente. Yo creo que siempre es mejor no engañar a la gente, sobre todo por parte de los responsables políticos, pero la verdad es que hay que decirles que la situación es pavorosa y que vamos hacia una precarización que va a ser algo tremendo. Pues no hay más que ver, pasearse por las calles de cualquier ciudad para ver que están todos los comercios, bueno, todos no, el 95%, seamos exactos, cerrados.
cerrados y con carteles de ya algunos de se vende y se alquila. Yo, como tú, creo que es lo mejor decir a la gente lo que está pasando y lo que puede pasar si no se toman medidas serias. En 1977, Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico del gobierno, fue a Televisión Española, que era entonces la única que había, y se dirigió a los españoles para explicarles en qué situación se encontraba el país, que entonces empezaba un proceso de hiperinflación que, si no se ponía a coto, podía llevarnos a la situación de Argentina. También pues la caída de la inversión, la caída del PIB, la subida del paro. Y la gente reaccionó muy bien, porque la gente, cuando se dirige a ella como seres adultos por parte de los políticos y se les dice la verdad y se les anuncia sangre, sudor y lágrimas, suele reaccionar muy bien. Estos asesores especiales que hay, que dicen que solo hay que vender pajaritos y flores, pues están equivocados, en mi opinión. Al final, la bola sigue creciendo y se nos cae encima. Yo creo exactamente lo mismo. Bueno, la crisis va a golpear a todos los países europeos y en general de Occidente, pero a ninguno como a España. Ninguno va a sufrir los embates que vamos a tener que padecer nosotros. Quizá esa es la mejor muestra de la debilidad económica de nuestro país. De la debilidad económica y también de la falta de instituciones serias que tenemos. Ahora hay una tendencia entre ciertos economistas, que los juristas y los historiadores ya conocíamos, de que la fortaleza de las instituciones contribuye al bienestar y a la prosperidad de eso lo un comentaremos. país. Bueno, pero claro, ¿quién va a invertir en España con estos gobiernos que tenemos, como tanto el nacional como, por ejemplo, el catalán? Cuando yo me acuerdo que Junqueras fue hace un par de años al Parlamento Europeo y dijo que o se ponían de acuerdo con ellos, con los separatistas catalanes, las autoridades europeas, o bien reventaban la economía catalana, que suponía reventar la economía española y subir la prima de riesgo. Este es el tipo de gente que nos gobierna. Ahora bien, la economía, pues la economía está demostrando que no hemos aprendido nada, no ya de la crisis de 2008, sino de mucho antes. En España, en los años 80, se empiezan a desmantelar los sectores más productivos, industriales, porque eso se decía también, bueno, eso ya se lo compraremos a los alemanes, o es algo muy sucio, o hay que pasar a una economía de servicios. Ya vemos las condiciones, ya vemos las consecuencias. Alemania es, dentro de Europa, el país con mayor, de los grandes países, el que tiene un mayor porcentaje de su PIB dedicado a industria, el 27-28%. A su vez, la tasa de empleo a la que trabaja en la industria de la fuerza laboral es otro 27-28%. En España es un 16%, ese es el peso de la industria en el PIB, y la fuerza laboral pues es el 17%. También tenemos que Alemania es el país del mundo con mayor superávit, mientras que en España y en Francia y en Italia hay un déficit brutal. Las actividades que nos quedan, además, no parecen abocadas a un futuro muy brillante, precisamente por la naturaleza de la crisis que atravesamos. El turismo, el ladrillo, la automoción, en fin, no parece que vayan a pasar por... Es que además has mencionado la automoción, que te pueden decir, no, que la automoción es muy buena, es producto valor añadido, etcétera, etcétera. Pero es que no producimos para nosotros. Claro. En España no hay empresas nacionales o empresas propias de automóviles. Se produce para el extranjero, se produce para la demanda pues, de Renault, de Nissan. Nissan ya ha anunciado que traslada su fábrica de Barcelona a Francia. Sí. Se produce para Alemania. Además, claro, ¿dónde van a ajustar antes las fábricas los franceses? ¿En Francia o en España? Oye, hay empresas automovilísticas alemanas en las que, por ejemplo, el estado de Baviera pues, tiene un porcentaje muy alto de la propiedad. ¿Dónde se va a cortar la producción antes? ¿En Baviera o en el extranjero, fuera de Baviera? Pues eso es por lo que hemos optado. Y luego, como mencionabas, pues el turismo y la construcción, que dependen no solo de la fortaleza de la demanda interna, sino de la demanda extranjera. ¿A quién vas a vender los apartamentos en la costa? ¿A qué jubilados suecos o británicos? ¿Quiénes van a venir? Hombre, el turismo no lo podemos desaprovechar. De algo nos tiene que servir tener el anticiclón de las Azores y las costas y demás. Pero no puede ser, la gallina de los huevos de oro. Sobre todo porque los españoles hemos demostrado a lo largo del siglo XX que somos capaces de tener unas industrias muy potentes, que lo que pasa es que luego se han malbaratado, por ejemplo, la industria farmacéutica.
Así es, y muchas veces los problemas económicos son realmente problemas políticos. Y a ese respecto, bueno, pues con lo que nos vamos a encontrar es con las carencias institucionales de España, a las que aludías anteriormente, la incógnita de Cataluña, en permanente estado de rebeldía, el desastre autonómico, el gasto político, en fin, todo eso genera unas enormes dudas en torno a cuestiones que son básicas, como la seguridad jurídica, por ejemplo, ¿no? que comentábamos. Incluso, en fin, no quiero llamar al mal tiempo, pero se han oído rumores de Corralito, máxime estando en el poder quien está, ¿no? Claro, con un panorama de inestabilidad, pues los presagios muy buenos no pueden ser. Vamos a ver, Fernando, si a muchos españoles nos da miedo nuestro gobierno, ¿qué vamos a pensar de lo que piensan extranjeros que encima se están jugando su dinero y el de sus accionistas e inversores en España? Ya no se trata solo de lo que hicieron estos ministros, del Consejo de Ministros que padecemos, al permitir las manifestaciones del 8 de marzo. Es que Nadia Calviño, que pasa por ser la más lista de este gobierno, a principios de febrero, cuando ya la OMS había declarado una alerta sanitaria global por la pandemia, decir, para ella la mayor preocupación económica que había en España era la brecha de género, que según ella pues, suponía un coste del 15% del PIB, nada más y nada menos. Luego, Calviño nos dice a principios de marzo que la pandemia pues, va a afectar muy poco al PIB. Y después ya a principios de mayo nos dice, hombre, que eso de muy poco, que tampoco es así, y que solo el primer trimestre el PIB había decrecido un 9%. Y ahora el Banco de España nos anuncia que puede caer hasta el 12,4% a lo largo del año. Claro, gobiernos así es muy difícil que se los tomen en serio en el extranjero, sobre todo cuando hay tanta competencia por atraer inversiones en todo el mundo. Y ya no se trata solo de Asia, se trata de otros países europeos. Tenemos aquí al lado a Portugal, que quién le ha visto y quién le ve, cuando a principios del siglo XX era un país desastroso que solo producía tumultos, revueltas y revoluciones. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en un ejemplo de seriedad y de respeto a las instituciones y a su propia legislación. Y eso, ahí un factor importantísimo es que la pata izquierda del sistema, los partidos socialdemócratas, son los primeros en que quieren mantener ese sistema en marcha, mientras que en España esos partidos hermanos socialistas, en cambio, son los que están empeñados en destruir la sociedad y la economía. Bueno, porque ya sabe usted además que Portugal queda al oeste de España, entonces tiene esa ventaja de la posición geográfica. Bueno, la posibilidad de proteger nuestra economía está sobre la mesa. Interesa a los países del sur de Europa fundamentalmente, pero lógicamente la Unión Europea es Alemania y unos cuantos más, y a los alemanes no les interesa nada, por supuesto, porque viven de la exportación, claro. Es que Alemania claro, es el país con el mayor superávit del mundo. Como decíamos antes, han hecho una apuesta desde hace décadas por la industria, una industria pesada, una industria sucia. Parece que eso molesta mucho en España, que la industria genere pues, residuos, además, pero es una industria con muy alto valor añadido, con una marca ya construida durante décadas, incluso podemos decir que durante siglos, y que emplea pues, al 25-28% de la fuerza laboral de Alemania, mientras que en España, claro, con un porcentaje del peso en el PIB de la industria pues, del 16%, pues claro, acabas trabajando para cubrir las necesidades que tiene pues, otras industrias, como en este caso la alemana del automóvil o la francesa del automóvil, que les interesa pues, subcontratar y traer a España ese tipo de cadenas de montaje que no se limitan a ensamblar, se limitan simplemente a producir para que se lo lleven, como las maquiladoras que hay en el norte de México y que dependen de Estados Unidos. Parte de esas maquiladoras en estos últimos años también se han trasladado a Asia. Así que es que aquí nos perjudica a todos la globalización. Okay. ¿Quién es el productor? ¿Quién produce la mayor parte de los productos industriales de bajo valor añadido en los que producían pues, España, Italia, Portugal? China. ¿A quién vende Alemania sus grandes productos con valor añadido? A China. Luego tú me das y yo te doy. Les interesa a los alemanes y los chinos, los alemanes y sus satélites, como decías, entre ellos Holanda. Y aquí en este juego, pues España, Portugal, Italia y Francia también, pues son invitados de piedra. Hay un informe
que hizo un think tank alemán sobre los beneficios o perjuicios del euro para los diversos países, y el país más beneficiado era, qué sorpresa, Alemania, el segundo Holanda, y el más perjudicado era Francia. Francia o Italia, pero estaban los dos, Francia e Italia. España era perjudicado, pero no tanto. Teníamos que dar gracias por haber salido menos mal parados que otros. O sea que realmente, en la comparación, por ejemplo, con Alemania, no pretendo establecerla por ninguna otra razón, pero nos haría bien mirar un poquito lo que han hecho o lo que han mantenido, cómo han mantenido su industria. Luego España tiene unas carencias enormes, además, en materia de control de energía, bueno, no hablemos ya de los sectores estratégicos. Yo creo que está un poco también en el ambiente. Se han oído algunas voces que están empezando a hablar de reindustrialización. Es verdad que no con mucho énfasis, pero por lo menos alguien ya ha lanzado esa especie y parece que podría encontrar algún eco. Esperemos que sí sea. Si es que, mira, dentro de España, las comunidades autónomas donde tiene mayor peso la industria, entre ellas pues Cataluña, País Vasco, Navarra y demás, son a su vez las que tienen menor tasa de paro. Porque la industria te obliga a hacer planes a largo plazo, que es lo que no se hace en España, es lo que no hacen estos políticos. Planes pues no ya para 5 años, sino para una década. Que es también imitada pues, a los chinos, los japoneses, los coreanos. Te obliga a tener gente muy formada. No puedes estar contratando a través de TTs pues, por 3 meses, por 6 meses. Tienes que tener gente en procesos de formación de FP y de universitarios que duren mucho tiempo. Y a su vez tienes que invertir también en una maquinaria competente, una maquinaria de último modelo y que se va actualizando con la tecnología que se va, aunque te la produzcan fuera, pero tú la compras y la tienes que adaptar y eso te da valor añadido. Ahora bien, para los políticos esto es una molestia porque, como digo, es pensar a 10 años vista y ellos están pensando en las siguientes elecciones o, peor aún, en la siguiente encuesta del CIS de Tezanos. Bueno, así es, desgraciadamente en España así es. Sobre la fiscalidad que tenemos, que es verdaderamente terrible por muchas razones, por razones no solamente de los ahorros también, sino de la posibilidad incluso de consumo que se viene por delante, nos quieren colocar ahora eso que se llama la fiscalidad verde, que va a agravar de forma muy onerosa las posibilidades de consumo y de ahorro también de la clase media, una clase media que se está viniendo abajo de una manera verdaderamente estrepitosa. Bueno, que la fiscalidad verde la anunció también Emmanuel Macron, ese que según una portada del The Economist andaba sobre las aguas como Jesucristo y venía a salvar la Unión Europea. Bueno, pues fue que Macron anunciase esa fiscalidad y la empezase a aplicar con una subida de los carburantes bastante fuerte, porque claro, el diésel hoy es pecado mortal, y qué casualidad surgen los chalecos amarillos. Bueno, pues porque no puedes quitarle a la gente todo lo que tiene para servir a los intereses pues, de los señoritos como Macron, que viven en París o que son de esta élite, en este caso en Francia, pues de la Escuela Nacional de Administración, los enarcas, o en España, por ejemplo, la señora Teresa Rivera, me perdonen los del género, y su marido. Ayer esta señora presentó el proyecto de ley de cambio climático que, entre otras cosas, quiere que para 2040 no haya coches que usan combustibles fósiles, que todos vayamos en coche eléctrico. Claro, como todos sabemos, el coche eléctrico es muy fácil, es muy barato, es muy competitivo en cuanto a precio y todo el mundo tiene en su casa un poste donde cargar el coche. Pero es que voy a más. ¿Qué hacemos con las fábricas que hasta ahora están produciendo esos coches eléctricos? ¿Qué hacemos con todos los talleres que viven de arreglar y de reparar esos coches? ¿Se van a sustituir por coches eléctricos o se va a cambiar la maquinaria de hoy a la mañana? ¿Cómo se pretende que la gente haga un esfuerzo de inversión y de gasto en esta situación? Y para que dentro de unos días pues, pase algo, venga otra normativa de la Unión Europea que, por supuesto, Teresa Rivera y Pedro Sánchez adoptarán con muchísimo gusto. Es como el asunto, te acordarás, que pasó con el tabaco. Se obligó a los restaurantes a adaptarse y unos meses después de toda la adaptación, de todas las obras, salió Trinidad Jiménez diciendo que todavía más duros. Entonces, no se puede ni planear a largo plazo ni se puede invertir. Los de Teresa Rivera y Teresa Rivero, que le perdonen los del género, y la familia Ruiz Mateos también, cuya matriarca era Teresa Rivera, pues Teresa Rivero. Don Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este tema, me temo, durante mucho tiempo, porque la economía va a ser el tema central de los meses que están por venir.
y ahí las perspectivas, como decimos, no son precisamente halagüeñas. Yo espero que, por desgracia, pero a fuerza de palos, la gente aprenda y se dé cuenta de que la formación, el trabajo duro, el pensar a largo plazo, sobre todo, y exigir que lo hagan nuestros gobernantes, tiene consecuencias muy positivas. Amén. Don Pedro, vamos con las fake news. Se había dicho, fíjense señorías, se había dicho, yo no me había dado cuenta nunca, la verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal. Yo no me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas. Alba, tú misma. Sin comentarios, ¿no? Sí. La verdad es que estas palabras de Carmen Calvo son un tanto sorprendentes porque intenta establecer una relación entre las ciudades que han sido más golpeadas con el coronavirus, hablando de líneas rectas. Cuando habla de líneas rectas entendemos que se refiere en realidad a la latitud. Y sí que es cierto que se basa para esta afirmación en un cierto informe que había leído en un medio de comunicación. Lo cierto es que este estudio sí que existe, pero no está aprobado. En realidad se trata de un informe que están realizando investigadores estadounidenses y también iraníes, pero no se refiere en ningún momento a esas ciudades que menciona la vicepresidenta del gobierno, sino que lo hace en otras, como por ejemplo donde se originó, donde fue el epicentro del brote del coronavirus, como por ejemplo Wuhan, o también se basa en otros factores como pueden ser simplemente la temperatura o la humedad para establecer una relación entre la propagación del coronavirus alrededor de todo el mundo. Por lo que nos hemos quedado sin palabras con estas declaraciones de Carmen Calvo. Fernando. La verdad es que sí, es que el clima de Nueva York, de Pekín y de Madrid no se parece excesivamente. Yo creo que ha confundido la geografía con la geometría. Además de que no están en la misma latitud. No tampoco. Están en la misma latitud, no. Nueva York está un poquito más abajo, está más bien en la latitud de Lisboa, y las condiciones climatológicas de Pekín tienen muy poco que ver, por no decir nada, con las de Teherán o con las de Madrid, desde luego. En fin, Alba, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Lo hemos votado. Yo no. Bueno, vamos con la frase del día, que dice de esta guisa: aconsejar moderación al pobre es tan grotesco e insultante como aconsejar dieta al famélico. Oscar Wilde. Muy buenas noches.